Por petición de nuestra amiga Zahara Kacia, os presento este breve vídeo tutorial para los que necesitáis hacer cambios de color a cualquier objeto. Y lo vamos a hacer con GIMP, un editor gratuito que nada tiene que envidiar a Photoshop, y para muestra un botón. Pero vayamos al tutorial. He de comentaros que siempre es más fácil si el objeto o persona está sobre un fondo liso y de color contrastado. Pero todo depende también del tipo de selección que hagamos. Abrimos GIMP, nos vamos al menú de archivo e importamos nuestra imagen desde la opción de abrir. Una vez la tenemos cargada en el editor, debemos hacer una selección del objeto o zona del objeto que queremos cambiar de color. Lo normal sería coger la herramienta de selección por color, que incluso arrastrando por diferentes tonos nos irá haciendo una selección de todo lo que se le parezca. Pero tenemos el problema de que seleccione también zonas u objetos que no nos interesan. De ahí que os comentase antes de que si el objeto está ante un fondo liso, mucho mejor. En este caso, la mejor opción será la herramienta de lazo, con la que podemos ir delimitando nosotros las partes deseadas o excluir otras. Voy primero a configurarla como para excluir selecciones y eliminar así las zonas seleccionadas que no me interesan. Al cerrar nuestra selección, debemos pulsar Enter para que se apliquen los cambios. Vemos que ya hemos deseleccionado la mayor parte de lo que no nos interesaba, pero ahora debemos ir con un poco más de detalle. Pongo la herramienta de nuevo en modo Añadir selección, amplío la imagen para tener más precisión y voy a ir creando la selección como debería haberse hecho. Las zonas ya seleccionadas se unirán a la nueva selección. No te preocupes porque veas zonas de sombra donde el color tiene tonos más oscuros o casi negros, ya que cuando hagamos el cambio se adaptará a las distintas iluminaciones. Acelero un poco la reproducción para ir más rápido, pero como puedes ver lo que voy haciendo es añadir selecciones, recogiendo todas las partes del vestido o lo que es lo mismo, todo lo que es de color verde. Si tuviésemos que rectificar algo, ya sabéis que pongo un momento la herramienta en modo de exclusión de selección y recorto la zona que deseo excluir de mi selección. Una vez que hemos terminado de seleccionar lo que queríamos cambiar de color, vamos aquí abajo a crear una capa nueva que nos aseguraremos que sea transparente. Volvemos a seleccionar la capa de la chica y en el menú de editar escogemos la opción de copiar. El siguiente paso será el de seleccionar de nuevo la capa transparente y vamos otra vez al menú de editar para darle a pegar. Y este es el paso definitivo. Nos iremos al menú de colores y vamos a buscar una opción que pone colorear. Al clicarle nos aparecen las opciones de la herramienta, pero ya nos ha cambiado el color por esa especie de azul celeste que aparece por defecto. Tenemos ahora dos formas de cambiar el color que deseemos. La primera sería jugando con los deslizadores que aparecen arriba. El de tono nos permitirá cambiar las tonalidades de color pasando por todos los colores básicos. En el de luminosidad podremos variar el brillo del color o la luz, haciéndolos más claros u oscuros. Y en saturación podremos darle más viveza al color o intensidad, o disminuirla. La segunda forma de cambiar el color, mucho más sencilla, nos permite ir directos al color o tono que queramos y será clicando sobre la barra de color, apareciendo entonces un selector típico de color. Si tenemos ya un color que nos guste, aceptamos y debemos pegar la capa pulsando el icono verde de abajo. Ahora, si quitamos la visibilidad de la capa de la chica, podrás comprobar que lo que tenemos encima es una capa que hicimos transparente a la que se le pegó la selección que teníamos hecha con el color que seleccionamos. ¿No te parece fantástico? Ahí tenemos una sencilla manera de cambiar el color de cualquier cosa con nuestro GIMP. Ahora, cualquier duda que tengas puedes ponerla en comentarios, pero agradecería que, si eres nuevo, te suscribas al canal porque lucho cada semana por traeros la mejor información sobre el mundo de la edición. Gracias por ver y os espero en un próximo vídeo. Un saludo amigos, chao.